integrante probablemente o con nexos con el terrorismo. Sí, en realidad lo que está pasando y la información que está manejando es el contundente comunicado que sacó la Embajada de Israel, donde me llama la atención y pone de relieve específicamente la posición que llevó adelante Paraguay y Uruguay y nos dejan afuera a nosotros. En el último párrafo del comunicado es muy llamativo, y principalmente el contexto en que se da este comunicado, que es extraño, y es lo que me llama mucho la atención, que vos fíjate que Cancillería de Paraguay y el mismo Uruguay en su oportunidad, habiendo rechazado el avión, y las empresas que le tenían que cargar el petróleo, la gasolina, tampoco se rehusaron a cargarle. Todos tienen información, menos la AFI y menos Cancillería Argentina y menos la ANAC Argentina. Entonces me llama la atención que no exista razón alguna para que la Argentina no pudiera saber. Yo el otro día a Pablo, el mismo día que pasó esto, yo en mi teléfono le había pasado a Pablo, un amigo mío que su hobby es revisar, le gusta la aviación, me mandó toda la historia del avión en 5 minutos por WhatsApp. Es decir, quién lo compró. Claro, entonces digo, él me decía, ¿cómo puede ser que yo, un ciudadano civil y corriente, tengo esta información y el Estado argentino no la tuviera? Entonces es algo llamativo, y yo creo que en el proceso judicial ahora, donde el juez y el fiscal entienden, y conforme también el comunicado que sacó la Embajada de Israel, entienden que el piloto específicamente no es un instructor. Sí. Y que ese avión no se ocupa de traer cosas para una empresa de autos, para autopartes. No, aparte acá dice concretamente que transportaba armamento para Siria. Exacto. Esto es lo que dice la embajada israelí en Paraguay. Siria y Hezbollah. Y Hezbollah. Siria y Hezbollah. O sea, proveía a Hezbollah. ¿Está Carlos Gurovich en línea? Carlos, un enorme placer saludarte allí desde Israel para más detalles de esto que, como entenderás, es una enorme conmoción puertas adentro en la Argentina. Un gusto, buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes para ustedes. Aquí ya estamos casi cerca de medianoche. Es cierto. Buenas noches, gracias por esta deferencia. ¿Cuál es el impacto allí y qué se dice allí respecto a la investigación aquí en la Argentina? A ver, voy a tratar de ser meticuloso porque mi tarea de investigación me permite leer los comunicados de ambas embajadas, la que ha sido emitida en Paraguay y la de Argentina, con entre líneas, digamos. Hay pequeños detalles que sería bueno hacer el foco. Voy a empezar por decir que cuando se produjo este incidente, contactamos desde mi equipo en el canal internacional I24 News al vocero de la Cancillería israelí, y nos dijo que por el momento no querían hacer ningún tipo de comentarios, porque creían que era contraproducente, dado que la información disponible estaba a la vista de todo el mundo, que fue lo que comentaban recién. Seguir hoy el trazo del recorrido de un avión es algo que puede hacer cualquier civil que tenga acceso a la Internet. Lo que no debería ser un secreto para nadie en dónde estuvo ese avión. Lo segundo que llama la atención, y que vos mencionabas antes, es que en el comunicado de Paraguay no mencionan a la Argentina, pero tampoco mencionan a Colombia. No sé si ustedes, yo los sigo y normalmente escucho lo que me comentan. La semana pasada, cuando hablaban del comunicado de la Embajada de Argentina, de Israel en Argentina, poco mencionaban el hecho que decía que hubo intentos de asesinatos de israelíes en Colombia. Fíjate que en este caso en Paraguay no lo mencionan, y sin embargo la Embajada israelí en Argentina sí lo mencionó. Y durante el fin de semana hubo una extrema alerta de posibles atentados contra israelíes en Turquía. Ahora, yo voy a tratar de desandar un poquito la historia. El aeropuerto de Damasco está completamente destruido, según dicen, por la Fuerza Aérea Israelí, que constantemente, no solo en el aeropuerto de Damasco civil, sino en los aeropuertos militares, donde bajan los aviones iraníes que transportan armamento para que llegue a manos de Hezbollah en el Líbano. Normalmente nos enteramos al día siguiente que hubo raids, a veces hay intercambios de misiles tierra-aire, algunos pasan por el cielo israelí, se escuchan las alertas, pero quienes viven en las afueras de Damasco constantemente escuchan y ven el bombardeo de estas bases donde almacenan las armas, llegan los aviones, bajan, las almacenan y después las llevan para dárselas a Hezbollah, y Hezbollah amenaza a Israel que el día que haya una gran conflagración tienen más de 100.000 misiles apuntándonos. Lo segundo, creo que fue el mismo día o 2 días antes,
Raisi, el presidente de Irán, declaró que al principio decían que estos 7 casos de científicos iraníes que perdieron la vida en distintas circunstancias era aducido a Israel y que ellos iban a reaccionar atacando ya sea objetivos israelíes o judíos en cualquier lugar del mundo. Y ya sabemos que en Argentina lo han logrado 2 veces. Luego se retractó y dijo, no, en cualquier lugar del mundo no, solamente vamos a atacar israelíes o en Israel. Lo que supongo habrá sido una gran tranquilidad para las instituciones y los dirigentes argentinos que vieron aterrizar el avión y pensaban que traía realmente equipos para coches. Claro. En realidad, antes hablaba con la productora de ustedes y le decía, hay una persona que se llama Mohamed Hadari, que hace más de 10 años está exiliado en Noruega. Él era encargado de la zona de cargas del aeropuerto de Teherán y declaró abiertamente que Irán triangulaba material no muy santo a través de Venezuela con un tercer país en el sur de Sudamérica, sin mencionar a la Argentina. Pero leamos entre líneas. Estamos hablando de la época en que Chávez y Cristina y Ahmadinejad eran íntimos amigos, y entonces esa triangulación llevaba materiales no muy santos desde Argentina a quizás hasta Y Carlos, sí. Vos mencionabas a Hadari, pero otro de los nombres que resuenan es el de Ghassemi. Hoy se conocieron también un poco el contenido de los celulares de la tripulación, entre ellos una bandera repudiando a Israel, fotos de tanques, de misiles. ¿Qué idea te trae esto? Bueno, no asombra pensar de que los quienes son enemigos declarados de Israel, de quienes abiertamente dicen vamos a destruir Israel, quienes desde el año 1983 que Argentina estaba por proveerles reactores nucleares y luego fueron suspendidos y ahí vinieron los atentados, siguen buscando tener un arma nuclear. Ellos dicen para uso civil en Israel, nadie les cree. Es muy obvio que el objetivo es enriquecer uranio para llegar a tener una bomba atómica y transformarse en una potencia hegemónica lo suficientemente poderosa para amenazar la existencia del Estado de Israel. Cuando ellos dicen vamos a destruir Israel, yo les creo y por eso estoy preocupado, y la dirigencia israelí también, y el ejército israelí también, y se prepara para poder reaccionar en caso de que se diese una situación de este tipo. Entonces, todo este contexto. Además, debería mencionar que en el año 2006, Nisman tenía razón, y lo traigo a cuenta porque en su dictamen de casi 800 páginas, él explicaba el modus operandi de los iraníes en Sudamérica y hablaba abiertamente de este tipo de acciones en los cuales los iraníes utilizaban ya sea este tipo de operativos a sus propias embajadas como cobertura para introducir o agentes o armamentos o planificar acciones terroristas. Nada nuevo. Y por lo tanto la pregunta es cómo puede ser que en la Argentina les hayan aterrizado un elefante del tamaño de un jumbo y nadie se haya dado cuenta. Es impactante, Carlos, lo has resumido fantásticamente bien. Simplemente la gratitud a la distancia, como siempre, este tiempo dispensado para con nosotros. Y una pregunta final sería, más allá de este capítulo, ustedes están también con algunas cuestiones vinculadas a lo institucional después del fenómeno Netanyahu, y efectivamente otra vez van a un proceso de adelantamiento de elecciones. ¿Eso va a ocurrir en octubre finalmente para formar un nuevo gobierno? Bueno, eventualmente sí. Hay que tener en cuenta que en el mes de septiembre se celebran las festividades del calendario judío, que son el Año Nuevo, el Día del Perdón, el Yom Kippur, y no veo que las elecciones ocurran en medio de las festividades. Lo más probable es que sea después y que ese periodo de 10-15 días se ha utilizado para intensificar la propaganda electoral. Es cierto que el gobierno de coalición de 8 partidos tuvo corta vida, 1 año y 1 semana, pero bueno, veremos ahora hacia dónde vamos, porque los sondeos actuales no muestran que se pueda conformar un nuevo gobierno. Hay que entender que en Israel el gobierno parlamentario hay que tener la mitad más 1, o sea, 61 de las 120 bancas. Y como están dados los sondeos hoy, ninguno de los bloques, que sería tanto el de Netanyahu como el que actualmente está en el gobierno, podría conformar un gobierno en la 5ª vuelta de elecciones, por lo cual volveremos a vernos en la 6ª, en la 7ª, hasta que algo ocurra que cambie el curso de la historia. Ya sabemos que si repetimos nuestras acciones esperando un resultado diferente y hacemos siempre lo mismo, el resultado va a ser siempre el mismo. Enorme abrazo, Carlos, a la distancia. Gracias como siempre. Gracias a ustedes por el interés. Muy
muy didáctico además.